Bendiciones, hermanos, bendiciones, pastor. Es un gusto para mí poder hacer este pequeño video para poder hablar un poquito más sobre la historia. Al hablar sobre la historia, la verdad es un tema que a mí me fascina, es un tema que me llama mucho la atención, ya que la historia nos ayuda a entender muchas cosas. La historia nos da la base para poder comprender las cosas que hoy vivimos, las cosas que hoy vemos, y es a través de la historia, a través de todos esos documentos, a través de todas esas cosas que tenemos, que podemos ver, que podemos estudiar, que podemos consultar. A través de todo eso, a través de toda esa tradición, a través de todo eso, es que podemos nosotros hoy en día tener un conocimiento más amplio. Podemos nosotros hoy tener la concepción de muchas cosas. Y esto no es diferente o no hace excepción a la historia de la iglesia, a la historia del cristianismo. Y es de eso de lo que nos habla este primer módulo. Yo quisiera abordar un poquito más sobre la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío. La historia de Israel comienza con los hijos de Israel. Los israelitas remontaron su linaje a los patriarcas bíblicos Abraham a través de Isaac y de Jacob. Según la tradición judía, los israelitas descienden de los 12 hijos de Jacob, quienes eventualmente se asentaron en Egipto. Sus descendientes, que constituían las 12 tribus de Israel, fueron esclavizados por un faraón. Según la fe judía, el éxodo de los israelitas de Egipto a Canaán, concluido por Moisés, da lugar a la consolidación de los israelitas como pueblo de Israel. Las manifestaciones de los israelitas, entendidos como pueblo descendiente de Israel, empezó en algún momento durante el periodo patriarca en la tierra de Israel hacia 1800 a.C., mientras que en un reino independiente emergió en torno a 1050 a.C. Según la tradición bíblica, el pueblo judío se originó a partir de tres patriarcas, como lo mencionamos anteriormente, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob recibió el nombre de Israel y más adelante la tierra del pueblo judío fue nombrada como él. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue padre de las 12 tribus de Israel. Leví y los suyos formaron la tribu de Leví, y es de ella que los sacerdotes de Israel descienden. A raíz de una sequía, los descendientes de Jacob se establecieron en Gosén, antiguo Egipto, y más tarde fueron esclavizados por los egipcios. Después de escapar de la esclavitud bajo el liderazgo de Moisés, luego de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas regresaron a la región de Canaán y fue conquistada bajo el mando de Josué, junto con la región de Galaad, dividiendo luego el territorio en las 12 tribus de israelitas. Durante el periodo inicial, la unidad de las 12 tribus fue preservada y conducida por una serie de gobernantes conocidas como jueces. Después de este periodo, una monarquía israelita unificada fue establecida bajo el rey Saúl y fue conocida como el Reino de Israel. Tras la muerte de Salomón en 1800 a.C., se produjo la división del territorio israelita, emergiendo entonces los reinos hebreos de Israel, compuestos por 10 de las tribus israelitas y Judá, compuesta por la tribu de Judá y Benjamín. El primero, emplazado en la sección norte del territorio, continuó llamándose Reino de Israel, y el segundo, que constituía la sección sur del territorio, se le denominó Reino de Judá. El reino de Israel fue derrotado por los asirios en el 722 a.C. y el reino de Judá fue invadido por los babilonios y conducidos a la gran y conocida exilio de Israel. Hablando un poco sobre el exilio de Israel a Babilonia, el ejército de Babilonia, bajo el mando de Nabuzaradán, también llamado el jefe verdugo por la Biblia, había destruido el primer templo en Jerusalén. El rey de Judá, que en ese momento era Sedequías, se vio obligado a ver morir a sus dos hijos y subsecuentemente sus propios ojos se apagaron y fue exiliado a Babilonia. La población perteneciente a las clases medias y alta fue deportada junto con el rey Sedequías, mientras que el reino de Judá quedó solo con los pobres. Los judíos en Babilonia nunca perdieron la esperanza de volver a Jerusalén, así como tampoco su fe en la salvación. Varias décadas más tarde, en el año 1558 a.C., los judíos en Babilonia se les permitió regresar a la tierra de Israel, debido al decreto de Ciro el Grande, el gobernante del imperio persa que había conquistado la región
y concedido a los judíos el derecho de adorar a su Dios en Jerusalén, en una cierta forma de autonomía. Alrededor de 50,000 habitantes de Judea, dirigidos por Zorobabel, regresaron a la tierra de Israel y construyó el segundo templo de Jerusalén. Tras el decreto de Ciro el Grande, mientras que algunos se quedaron en Babilonia, un segundo grupo de 5,000 personas, más o menos, nos dice la historia, se dirigieron también a Jerusalén por manos de Esdras y Nehemías. Todos estos regresaron a Judea en el año 556 a.C. Bajo el dominio y protección persa, los repatriados se asentaron en lo que se conoce como Yehum Medinata. Yedum o Judea fue un judío que gobernó la provincia en virtud de la decisión del imperio persa e incluía una pequeña porción de territorio de la tierra de Israel que contenía Jerusalén y Judea, que incluso se llegó a emitir su propia moneda de plata con inscripciones de las tres letras Yehum. La autonomía de Yehum Medinata ha sabido inspirar a la generación futura de los judíos. Su noción de su propiedad, de su propia identidad nacional y las aspiraciones, la necesidad de finalizar casi 2,000 años de exilio desde el cautiverio en Babilonia y empezar el aliyah a la tierra de Israel. Hablando un poquito sobre el pueblo de Israel bajo el dominio de Roma. Judea bajo el dominio de Roma fue al principio un reino judío títere independiente, pero poco a poco el dominio sobre Judea se convirtió en este reino cada vez con menos influencia hebrea, hasta que se gobernó directamente bajo la administración romana y fue rebautizado como la provincia de Judea, que era a menudo cruel y brutal en su tratamiento de este territorio. En el año 66 después de Cristo, los judíos comenzaron a rebelarse contra los gobernantes romanos de Judea. La revuelta fue derrotada por los emperadores romanos Vespasiano y Tito. Los romanos destruyeron gran parte del templo de Jerusalén y, según algunos relatos, robaron artefactos del templo, como la menorá. En total, dice la historia que 1,100,000 judíos perecieron durante la revuelta y otros 97,000 fueron llevados cautivos. Grandes batallas se lucharon en Masada y en Gamla. Esto es un poco de la historia que podemos ver del pueblo judío. Ha sido un pueblo que constantemente ha sido atacado. Ha sido un pueblo que viene desde sus orígenes, desde Abraham. Un pueblo que fue dada una promesa. Y es ahí en donde podemos ver que la historia es base y es fundamental para poder nosotros seguir y para poder nosotros aprender más sobre lo que hoy en día conocemos. La historia del pueblo de Israel nos narra cosas maravillosas, nos narra promesas, nos narra que Dios siempre ha estado pendiente y al tanto de su pueblo. Le hizo una promesa a Abraham, una promesa que hoy en día conocemos y sabemos, pero que no tendríamos idea si no fuera por la historia, si no fuera por todos esos escritos, por todos esos descubrimientos, por todas esas cosas que nos traen y enriquecen la historia de este pueblo maravilloso, que es el pueblo de donde desciende Jesús. Un pueblo que en sus principios fue humilde, con un hombre que ni siquiera tenía hijos, con un hombre que en su vejez no había podido reproducirse, pero Dios le dijo y le prometió que le iba a dar una descendencia tan grande que no iba a poder ser contada. Una descendencia tan grande como las estrellas y tan numerosa como la tierra del mar, como la arena del mar. Y esa promesa poco a poco se fue cumpliendo. Poco a poco la historia nos enseña de que Dios fue cumpliendo cada una de las promesas. La promesa que le dio al pueblo de sacarlo de Egipto. La promesa que le dio al pueblo de llevarlo a través del desierto. La promesa que luego le da al pueblo que iba a venir un redentor. La promesa que tenían sobre esa salvación de ese imperio romano, de estar bajo esa
esclavitud, de estar bajo ese sistema tan opresor. Todas esas historias, todas esas eh, promesas las podemos ver hoy cumplidas y podemos saber de que existieron porque conocemos y tenemos la historia de este pueblo, la historia del pueblo de Israel, la historia que hoy nos marca, la historia que hoy a nosotros nos da una identidad y que como cristianos podemos abrazar y podemos tener para poder reproducirla, para poder contarla, para poder llevarla a otras personas, porque es una historia que nos da la base como la iglesia y como cristianos que somos hoy en día. Bendiciones, hermanos.